Tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a estar trabajando en estos 7 periodos de la historia de la iglesia. Y antes de entrar en este análisis detallado de lo que se llaman 19 siglos de la iglesia, y vamos a situarnos de manera imaginaria sobre lo que se llama esa visión y contemplar todo ese periodo, aunque el libro es escrito en un periodo en la cual se escribe en el siglo XX, tenemos que ver que aunque estamos en el siglo XXI, vamos a ver esa trayectoria de lo que ocurre en el siglo primero hasta lo que escribe el autor. Pero tenemos que ver que desde el punto de vista actual, este asombroso siglo XXI, vamos a dirigirnos desde este tiempo hacia el pasado y vamos a elevarnos sobre toda esa trayectoria y ver todos esos acontecimientos de la historia cristiana que van a servir como puntos de carácter divisorio y que van a señalar una serie de acontecimientos que nos van a ver a poder identificar qué cosas jugaron un papel determinante en el proceso de lo que es el desarrollo de la iglesia cristiana. Y vamos a ver lo que se llaman puntos decisivos, que son prácticamente 6. Se tratan de 6 grandes periodos en la historia de la iglesia. En este capítulo inicial vamos a dar una ojeada general a estos periodos. Y la cumbre que marca el punto de partida de la iglesia de Cristo se nota en el Monte de los Olivos, que no es muy lejos del muro oriental de Jerusalén. Y vemos a Jesucristo cerca de lo que se conoce el año 30 después de Cristo, después de resucitar de la tumba del huerto, que dio sus últimos mandamientos y luego ascendió, o sea, subió al trono celestial. ¿Por qué? Porque cumple su función eh, de ministerio. Entonces tenemos que ver que una pequeña compañía de judíos creyentes, entiéndase en el mensaje del reino, de su Señor que asciende a los cielos, entiéndase el Mesías Rey de Israel, se detiene por un tiempo, en este caso entiéndase a Jesús, se detiene en Jerusalén y ellos sin pensar para nada al principio en una iglesia que fuera de los límites del judaísmo. Ahora, sin embargo, usted va a notar que poco a poco esto se va ensanchando y sus conceptos y ministerios van tomando lo que se llama forma, al punto que vamos viendo cómo esto va, lo que se llama extendiendo a los limítrofes de el área, porque así lo había dicho Jesús, porque él lo había indicado, iba a ser de adentro hacia afuera, o sea, desde Samaria hacia los límites de la tierra. Por eso es que al final le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ustedes van a notar que esa visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Entonces, bajo la dirección de Pedro y luego de el apóstol Pablo y los asesores inmediatos o sucesores inmediatos, la iglesia se establece en el marco de lo que se conocen 2 generaciones. Entonces, en casi todos los países, desde lo que se llama el Éufrates hasta el Tíber y desde el Mar Negro hasta el Nilo. Entonces, en el primer periodo termina lo que se llama con la muerte del evangelista Juan y por último que es el último de los 12 apóstoles sobre la faz de la tierra y según se cree que su fallecimiento ocurre aproximadamente en el año 100 después de Cristo y es la época en la cual se llama la época del periodo de la edad apostólica.
Durante ese tiempo continúa la edad o la era apostólica, como habíamos indicado anteriormente. Esa era apostólica prácticamente abarcó unos 200 años. Entonces la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución y fue así durante todo ese segundo siglo, también el tercer siglo y parte del siglo cuarto, y el más poderoso imperio de la tierra, entiéndase el romano, ejerció todo su poder para destruir lo que llamaban la superstición cristiana, porque era lo que se conocía en ese periodo. También durante 7 generaciones, un doble ejército de mártires, eh, más bien centenares de millares, alcanzó lo que se llamaba su corona bajo los rigores de lo que se conocía como el hacha, las fieras en la arena y la ardiente hoguera. ¿Por qué? Porque el estándar que habían establecido los discípulos de Cristo había sido la muerte. Por lo tanto, incluso uno de la meta de seguir a Cristo era morir por la causa. Entonces, con todo, en medio de las más implacables persecuciones que podían ocurrir, los seguidores de Cristo seguían creciendo, porque había algo importante. En el Imperio Romano no se podía concebir que una vez se tumbaba el cabecilla de un grupo, el grupo podía sostenerse, pero ellos no podían entender cómo este grupo, luego de haber eliminado a Cristo, que era el cabecilla, ellos podían continuar. Entonces, ellos seguían creciendo en número hasta que comprendían que seguían ellos en aumento constante. Y en tanto era tanto en público o en privado, y casi la mitad de la población del imperio estaban creciendo en el seguimiento de la fe. Y por último, un emperador cristiano ascendió al trono y mediante su edicto contuvo la oleada de matanzas, conocido más bien como Constantino. Y es evidente que los cristianos, por tanto tiempo oprimidos, usted va a notar que al parecer de un solo salto pasaron de la prisión al trono. Entonces, esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia entonces imperial. Entonces, la cruz ocupó el lugar del águila como el estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión del Imperio Romano. Entonces, una capital cristiana viene siendo Constantinopla, se levantó y desplazó a la antigua Roma. Entonces, cuando Roma dejó de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Entonces, las hordas bárbaras abatieron el imperio occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la iglesia y fundaron en Europa no ya naciones paganas, sino lo que se conocían como naciones cristianas. Entonces, con la caída del Imperio Romano Occidental empieza lo que se llama el periodo de lo que se conocían como 1000 años, conocidos como la Edad Media. Entonces, en sus inicios, Europa se encontraba en un estado de caos, un continente de tribus que no lo restringía ningún poder central. Entonces se organiza de una manera gradual a través de reinos o lo que se conocen como monarquías. Entonces vemos como el obispo romano, como papas, haciendo lo que se llaman esfuerzos por dominar no solo la iglesia, sino también al mundo de ese entorno, en ese contexto, comienzan a estructurarse. Entonces, la religión y el imperio de Mahoma tratan de lo que se llaman conquistar
a los países del cristianismo primitivo. También vemos el establecimiento de lo que se llama el Santo Imperio Romano y a sus emperadores guerreando con los papas. También podemos observar el movimiento romántico de las cruzadas en el vano esfuerzo por arrebatar la tierra santa de sus dueños musulmanes y el despertamiento de la Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era. Y así como el final de la historia antigua con la caída de Roma y la historia medieval con la caída de lo que se conocía como Constantinopla. Y usted puede ver a través de la historia, si a usted la interesa, ve cómo en el siglo XV, durante el cual se despertó Europa, se dio inicio más adelante, a mitad del siglo más o menos XVI, con la reforma de la iglesia, un periodo que fue importantísimo, una etapa donde vemos donde Martín Lutero, clavando su declaración sobre la puerta de la catedral, hizo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania, rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. Vemos entonces a la iglesia de Roma dividida en dos debido a los pueblos de Europa septentrional, quienes entonces fundan sus propias iglesias nacionales de un carácter de lo que se llamaba más puro. Entonces también se ve el surgimiento de una contrarreforma que inicia en los países católicos y que frena el progreso de la reforma. Y finalmente, después de los terrores de una guerra civil que duró un periodo de 30 años en Alemania por la paz de lo que se conocía como el Westfalia del 1648, se traza la permanentes líneas entre las naciones católicos romanas y las naciones protestantes. Luego, asimismo, vamos a estar analizando lo que se llaman los hechos que sobresalen de los grandes movimientos que estremecieron a la iglesia y al pueblo en los últimos 3 siglos, tanto en Inglaterra, Europa y América. Estos son los puritanos, wesleyanos, racionalistas, anglocatólicos. Entonces, así como los movimientos misioneros modernos que han contribuido en la edificación de la iglesia de nuestro tiempo actual, que han hecho, no obstante, sus centenares reformas y nombres en la iglesia a través del mundo. Y podemos notar también el cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo del siglo XIX, también el XX, y aunque el documento que ustedes tienen en sus manos esté escrito en el siglo XX, pero también ustedes tienen que tomar consideración que aunque vivimos en el siglo XXI, ustedes están viendo que están ocurriendo unas actualizaciones en el siglo actual. Cambios que han llevado a ser una organización poderosa y no solo para la gloria de Dios, sino también para el servicio de todos los seres humanos en reformas, en la elevación social, en esfuerzos activos para el mejoramiento de la humanidad. Aunque muchos dicen que no lo ven así, pero muchos no entendemos que en el momento en que Jesús puso un pie en tierra, comenzó el establecimiento del reino. Un reino donde Él, aunque se fue, lo dejó establecido en los corazones de los seguidores y que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia y la iglesia ha seguido marchando durante un periodo de 21 siglos. Ahora, tenemos que ver que en el primer periodo, ese primer periodo general que se conoce como la iglesia apostólica,
apostólica, que es ese periodo de la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan, que viene siendo desde el año 30 hasta el año 100, vemos que esa iglesia de Pentecostés, desde la ascensión de Cristo, y vuelvo y repito, hasta la ascensión de Juan, la iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, sea presente, ya sea futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como Salvador personal de su pecado y que le obedecen como a Cristo, el príncipe del reino de Dios sobre la tierra. Por eso que la iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo. En otras palabras, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, 10 días después de su ascensión, durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era el tan esperado Mesías de Israel. Él era el Cristo. Y estas dos palabras son idénticas. Mesías, palabra hebrea; Cristo, palabra griega. Estas significan el ungido, el príncipe del reino celestial. Aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les prohibió, ustedes se pueden dar cuenta en los evangelios, que proclamase esta verdad al pueblo en general hasta que resucitase entre los muertos. Por eso que durante los 40 días que siguieron a su resurrección, les mandó, antes de que comenzaran a predicar su evangelio, que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Y después de recibirlo serían entonces, escuche bien, testigos, como dice el libro de Hechos, por todo el mundo. Entonces, en la mañana del día de Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús, que aproximadamente que eran unos 120, estaban congregados orando, el Espíritu Santo, cuando vino sobre ellos de una manera espectacular, a manera de viento, tan vivida fue la manifestación que vieron descender en lenguas de fuego de lo alto, que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de esto fue de carácter triple. ¿Por qué triple? Número uno, iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del reino de Dios y que no era un imperio de carácter político, sino un reino espiritual donde el Señor, ascendió y ahora era uno de carácter invisible y que moraba en sus vidas y gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por la fe y les dio poder al impartir a cada miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión, de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Es por eso que desde aquel día este Espíritu Divino ha morado en la iglesia como una presencia, escucha bien, permanente. Entonces, no es su organización ni una maquinaria, sino una posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe y consagración de cada uno. Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana, a la confraternidad de los primeros años se le ha llamado la iglesia pentecostal. Entonces, la iglesia inicia en la ciudad de Jerusalén y es evidente que se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores durante los primeros años de su historia. Y es la razón, y algunos posiblemente preguntarán, ¿por qué? Porque muchos pensaban que Jesús
luego de haberse ido, pensaban que iba a volver pronto para restablecer su reino sempiterno. Entonces, por todo el país y sobre todo en la provincia septentrional de Galilea, habían grupos de personas que creían en Jesús como el Mesías Rey. Entonces, sin embargo, no nos había llegado ninguna constancia de su organización ni reconocimiento como ramas de la iglesia. Las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva eran el aposento alto en el monte de Sión y el pórtico de Salomón en el templo. Ahora, todos los miembros de la iglesia pentecostal, escuche bien, eran judíos. Y hasta donde nosotros podemos entender, ninguno de los miembros ni aún de la compañía apostólica soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros. Ellos pensaban que el reino de los cielos era exclusivamente para judíos. Quizás imaginaron que el mundo gentil algún día se convirtieran en judíos y después aceptaran a Jesús como el Cristo. Los judíos de esa época eran de tres clases y todas estaban representadas en la iglesia de Jerusalén. Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura raza israelita. Al idioma que tenían se le llamaba la lengua hebrea, que en el curso de los siglos habían cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le conocía como el dialecto arameo o sirio-caldeo. Escuche bien, algo que quería mencionar, en aquel tiempo las lenguas no estaban reguladas por la Real Academia de sus países, prácticamente eran dialectos. También las escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete era el que la traducía frase por frase. Entonces, el lenguaje popular, los judíos griegos o lo que se conocían también por helenistas, eran judíos descendientes de la dispersión. Por eso usted puede ver que Esteban era un helenista, era un judío que venía de la dispersión y era uno de los que se toma para que trabaje como diácono para asistir a aquellos que servían en las mesas. Y es importante que entendamos eso porque eran diferentes grupos. Entonces muchos de estos se establecieron en Jerusalén, en Judea, y se constituyeron entonces sinagogas para sus diversas nacionalidades. Ahora, después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, te va a notar que el griego se convirtió en lo que se conoce en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y hasta cierto punto en Roma y por toda la Italia. Debido a esto, los judíos de ascendencia extranjera se les llamaba griegos o se les llamaban helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Y los helenistas, como pueblo especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, la más rica e inteligente y liberal. Entonces, los prosélitos eran personas de sangre extranjera que después de renunciar al paganismo abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo lo que se llamaba el rito de la circuncisión. Y aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de los privilegios de los judíos. Entonces, los prosélitos deben distinguirse de los devotos o temerosos de Dios, porque eran gentiles que dejaron de adorar ídolos y asistían a las sinagogas. Sin embargo, no se circuncidaban, sino se proponían a observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas. Entonces, no se contaban entre los judíos, aunque estos se mostraban amigables a ellos porque respetaban las leyes judías. Entonces, tenemos que ver que los primeros capítulos que vamos a estar trabajando
y especialmente vamos a ver en el libro de los Hechos, se va a demostrar que durante el periodo primitivo vemos cómo Pedro era el líder de la iglesia y en cada ocasión sale como líder al frente, como el proyectista, como el predicador, el obrador de milagros y el defensor de la iglesia naciente. Entonces, esto no se debía a que Pedro fuera el papa o que era el gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. Entonces, al lado del práctico Pedro, vemos a un contemplativo y espiritual Juan, que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en gran estima. Entonces, una iglesia relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza, obedientes por completo a la voluntad de su Señor, que había ascendido y en una comunión con el Espíritu de Dios, no le hacía falta mucho gobierno. Por eso que los 12 apóstoles administraban ese gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo entonces Pedro el portavoz del grupo. Entonces, por eso es que usted va a ver la frase en Hechos 5:13 que da a entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles. Usted va a ver que la teología o creencia de la iglesia era simple. En otras palabras, la teología dentro de la iglesia naciente en ese periodo una teología de carácter primitiva, la doctrina sistemática la desarrolló Pablo más adelante. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro tres doctrinas que resaltan de un modo prominente y que se consideran esenciales. La primera y la mayor era el carácter mesiánico de Jesús. En otras palabras, Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos, a quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Entonces, otra doctrina esencial era la resurrección de Jesús. Jesús había sido crucificado, resucitado de los muertos y ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás. La tercera de estas doctrinas era la segunda venida de Jesús, que aquel que ascendió a los cielos a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre la iglesia. Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del tiempo de su regreso a la tierra ni hombre, ni ángel, ni aún el Hijo mismo nada sabían, sino solamente el Padre. Con todo, la expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aún en aquella generación. Y es interesante y es de Cristo mediante el testimonio de sus miembros, debido a que contaba con varios discursos que pronunciaba el apóstol en ese entonces Pedro, y ninguno durante ese periodo por otros discípulos. Y podríamos entonces asumir que Pedro era el único que estaba predicando. Entonces, si se hace un análisis cuidadoso de la historia, se muestra que los apóstoles y la iglesia testificaban el evangelio. Ahora, cuando la iglesia, bueno, se dice que tenía 120 miembros, pero nosotros tenemos que ser más cuidadosos con eso porque había más. Tenemos que ver qué es lo que se redacta. Y el Espíritu Santo, cuando desciende sobre ellos, todos se convirtieron en lo que se llaman proclamadores de la palabra. Ahora, a medida que el número se va multiplicando, aumentaban los testigos. Entonces, cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo sin haber distinción entre lo que se llamaban como clérigos o laicos.
Entonces, en este periodo encontramos entonces a un Esteban que se va levantando con esa elocuencia como predicador, que aún los apóstoles son menos prominentes. Entonces el testimonio universal influye con poder en el rápido crecimiento de la iglesia. También vemos al principio de este grandioso esfuerzo, este puñado de gente sencilla que necesitaba también la ayuda sobrenatural, pues se proponía sin armas ni prestigio social transformar lo que se llama una nación a pesar de que tenía que afrontar los poderes de la Iglesia Nacional y del Estado. Entonces, esta ayuda apareció en forma de grandes obras y maravillas. A los milagros apostólicos se les han designado como lo que se llaman las campanas que llaman al pueblo a la adoración. Entonces se puede ver que de una obra de sanidad efectuada a la puerta del templo llamada la Hermosa, como dice el libro de los Hechos, a esto sigue de inmediato una multitud que escucha al apóstol Pedro y se rinden a Cristo. Entonces tenemos también asimismo el relato de un milagro de juicio, la muerte repentina de Ananías y Zafira después que Pedro los reprende por haber mentido. Vemos entonces este juicio que constituye ser una amonestación contra el egoísmo y la falsedad. Entonces también vemos el efluvio de poder divino en la curación de muchos enfermos y vemos también el poder que no se limita en Pedro ni en los apóstoles. También se menciona que Esteban realizó prodigios y milagros. Por eso es que muchos especialistas dicen que el libro de Hechos no es hecho de los apóstoles, sino más bien hecho del Espíritu Santo. Entonces, en estas obras poderosas llamaron la atención, motivaron la investigación y se abrieron entonces lo que se llaman los corazones y las multitudes a la fe a Cristo. Por eso es que vemos que el amor de Cristo que ardía en el corazón de la gente hacía que también se mostrara un amor hacia sus condiscípulos. Una unidad de espíritu, un gozo en la comunión y en especial un interés abnegado a los miembros necesitados de la iglesia. También podemos notar que se acerca una entrega a la propiedad de parte de los discípulos que son más, digamos, establecidos económicamente o más ricos y en general como para surgir el extremo de una especie de socialismo en la comunidad de bienes, ¿no? Pero, sin embargo, en cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal, debe notarse que era por completo de carácter voluntario. Entonces, no se hacía bajo la compulsión de la ley, ni los pobres demandaban las propiedades de los ricos, sino que estos se podía ver de manera espontánea, que daban a los pobres. Entonces se puso a prueba una comunidad pequeña donde todos moraban en la misma ciudad, en un conglomerado altamente selecto y todos llenos del Espíritu Santo, aspiraban en un carácter a reproducir los principios del Sermón del Monte y también en su carácter a reproducir los principios de ese sermón. Y también podemos ver la práctica que surge con la esperanza del pronto regreso de Cristo. Por eso es que todos se conglomeran en Jerusalén. Entonces también vemos cómo se experimentó ese aspecto financiero, en la cual fue un fracaso que pronto abandonaron y que dejó a la iglesia de Jerusalén en un estado de pobreza que por espacio de una generación se hicieron colectas en el extranjero para sostenerla. También el sistema desarrolló sus propios males de carácter moral, como lo que era el egoísmo de Ananías y Zafira. Y aún estamos sobre la tierra, no podemos olvidar y necesitamos ese acicate del interés propio y de la necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal es digno de encomio, pero su plan quizás no haya sido muy acertado,
Quiere decir entonces que muchas personas todavía no habían entendido que el Espíritu Santo era el que estaba encaminando y muchos todavía no estaban comprendiendo que el que estaba manifestando esa dirección era el mismo Espíritu Santo. En términos generales, la iglesia pentecostal no tenía faltas. Era poderosa en fe, en testimonio, pura en su carácter, abundante en amor. Ahora, su singular defecto era la falta de ese celo misionero. Entonces, permaneció en un territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras y en otros pueblos, y necesitaba lo que se llamaba el estímulo de la severa persecución para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, recibió ese estímulo. Por eso era que si la muerte de Cristo fue para salvación, la muerte de Esteban fue el estímulo entonces para la expansión del evangelio. Y es por eso que la expansión de la iglesia, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, en la cual tiene su inicio desde el 35 hasta el año 50. Y es interesante porque vemos ahora donde entramos en una época de la historia de la iglesia cristiana que, a pesar de su brevedad, solo de un periodo de algunos 15 años, es de suma importancia. Y en ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una oscura secta judía o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas a todo el mundo. Déjeme decirle, el cristianismo prácticamente no es una sucursal del judaísmo. El judaísmo sirvió como una especie de paracleto, pero no es una sucursal del judaísmo. Cuando empezó este breve periodo, el evangelio estaba limitado a la ciudad de Jerusalén y las aldeas de su alrededor. Entonces tenemos que ver que los miembros eran israelitas, ya sea por nacimiento o por adopción, y cuando termina la iglesia ya estaba muy bien establecida, tanto en Siria, en el área de Asia Menor, y comenzaba esa extensión hacia toda Europa. También sus miembros ya no eran exclusivamente judíos, por eso es que usted va a ver que, aunque se inicia con un grupo de judíos, al final predominaban los gentiles. Entonces, el idioma que se usa en sus asambleas en el área de la Palestina era el hebreo o el arameo, y entre su gente el griego era el que se hablaba con mayor, porque el griego era el lenguaje de carácter comercial, era como decir el inglés de aquel tiempo. Y se puede ver las sucesivas etapas de este movimiento en expansión. Entonces, la iglesia de Jerusalén surge lo que se llama una especie de queja, en el sentido de que en la distribución de los fondos para los pobres se descuidaban lo que se llamaban las familias de los judíos griegos o los helenistas. Entonces es donde vemos los apóstoles, donde convocan a la iglesia, entiéndase la iglesia, a la asamblea, porque la palabra iglesia es una palabra griega que significa eclesia, y propusieron que se eligiera una comisión de 7 hombres para este servicio. Y este plan se adopta de 7 hombres escogidos, y que se nombran entonces, uno de ellos es Esteban, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo. Aun cuando se escoge para el trabajo, Esteban pronto llamó la atención como predicador. Y en su contra, cuando las autoridades judías lo arrestan, y del contenido de su mensaje en su enjuiciamiento es evidente que Esteban proclama a Jesús como Salvador, no solo a los judíos, sino también a los gentiles de la región. Y Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo, y fue eso lo que lo llevó al martirio. También hay que ver la forma en que él se dirige al grupo de los líderes del Sanedrín cuando él se presenta. Una, en comparación a cuando lo hace Pedro. Pedro era considerado un judío puro, mientras que Esteban no lo era. Por lo tanto, había un sentido de racismo dentro de este grupo,
Por lo tanto, usted va a notar que a Pedro lo encarcelan, pero a Esteban lo apedrean. Y usted va a ver que entre los que escucharon a Esteban se enojaron por sus palabras, porque del todo que eran repugnantes en la mentalidad judía, y estaba también dentro de ese grupo lo que usted y yo conocíamos a este joven de Tarso, de la costa del Asia Menor, llamado Saulo, y se había educado en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, a quien era un rabí, maestro acreditado de la ley judaica. Saulo, que había tomado parte y había conspirado con la muerte de muchos, y en este caso la de Esteban, e inmediatamente después de la muerte de este último llegó a ser el jefe más terrible y persecución de los discípulos de Cristo. Se cree que Saulo era uno que también asistía a la sinagoga de los libertos, y estas personas estaban en estas sinagogas, eran bien nacionalistas, y Pablo, en este caso Saulo inicialmente, era bien arraigado a raíces nacionalistas, y cuando usted mezcla la religión con el nacionalismo, usted puede llegar a pensar que usted tiene licencia para matar. Así que usted puede pensar que Pablo tenía ese tipo de mentalidad y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso él arrestaba y ataba, azotaba tanto a hombres como a mujeres. Entonces, en ese tiempo, la iglesia de Jerusalén se disuelve y sus miembros se esparcen a otros lugares. Entonces, a donde quiera que iban, Samaria, Damasco y los lugares lejos como Antioquía de Siria, se constituían en predicadores del evangelio y se establecían iglesias. Y aunque era elemento de persecución, la persecución constituía ser el combustible que utilizaba el Espíritu Santo para la proclamación del evangelio. Y de este modo, el fiero odio de Saulo constituyó ser el factor de carácter benéfico para la propagación de la iglesia. Entonces, en la lista de estos 7 hombres asociados con Esteban, volviendo de nuevamente a la selección de los diáconos en la administración de los fondos para los pobres, se puede encontrar también a Felipe, que se distingue, y también otros apóstoles. Y después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, también una gente de carácter mestizo que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. Entonces, el hecho de que Felipe empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. También Felipe establece una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron de manera debida. Entonces, esta fue lo que se conocía como la iglesia fuera del seno del judaísmo. Entonces, no era en sí una iglesia de miembros gentiles. Después de esto, vemos que Felipe predica y funda una de las iglesias en las ciudades costaneras de Gaza, Jope y Cesarea. Entonces, estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una gran población judía. Entonces, aquí el evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el mundo pagano. Entonces, tenemos que ver que en los viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope y a una ciudad situada en el litoral. Y vemos aquí que resucitó a Tabita o a Dorcas y permaneció un tiempo con otro Simón, que era un curtidor. Entonces, al hospedarse en la casa del curtidor, vemos que demostraba, entiéndase a Pedro, que ya se había emancipado de las estrictas reglas de las costumbres judaicas. En otras palabras, el Espíritu Santo lo estaba desintoxicando de la cultura judía. Entonces, pues los hombres de esa ocupación eran ceremonialmente inmundos. Entonces vemos que el apóstol
tuvo una visión del gran lienzo que descendía, del cual contenía toda clase de animales. Entonces usted va a ver que en esa visión Pedro escucha esa voz, la cual Dios le limpió de los aquellos animales y le dijo, no llames tú común. Y usted va a ver, en otras palabras, le está diciendo, olvídate de la dieta anterior y métele mano a esto. Inmediatamente después llegaron mensajeros de Cesarea, que eran aproximadamente como unas 48 kilómetros al norte, más o menos, como unas 24, 30 millas de distancia, más o menos, son muy buenas las matemáticas, pidiéndole a Pedro que fuese a instruir a el centurión Cornelio, un devoto oficial romano que dirigía una centuria. Y este hombre, Pedro, fue a ya Cesarea bajo la dirección del Espíritu y predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos, y él recibió en la iglesia por el bautismo. Y el Espíritu de Dios testificó su aprobación divina en un derramamiento semejante al día de Pentecostés. Y hay algo interesante. Cornelio es bautizado con el Espíritu Santo y Pedro se vuelve a convertir. Yo no sé si usted lo sabía. Cada vez que uno comienza a ver lo que el Espíritu Santo hace, comienza el Espíritu Santo a romper paradigmas en nuestra vida y a romper barreras, porque a veces nosotros tenemos conceptos en la cual nosotros hemos dogmatizado pensando que nosotros creemos que ciertas cosas no son correctas, y Dios comenzó a dejarle saber a Pedro que también el evangelio era para los gentiles. Por eso es que Pedro dice, a la verdad, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, de esta manera se recibe la autorización divina para predicar el evangelio a los gentiles y aceptarlos en el cuerpo de Cristo, entiéndase, la iglesia. Entonces, esta es una época en un poco más antes, desde que Pedro visita Cesarea y a Saulo el perseguidor. Entonces lo sorprendió entonces una visión de Jesús ascendiendo rumbo a Damasco. También vemos el caso de Saulo, el que antes fuera lo que se llamaba un antagonista, un terrorista para la iglesia, el más terrible del evangelio, ahora entonces se convertía en el más poderoso defensor. Entonces su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que eliminaba las barreras entre judíos y también los gentiles. Y también vemos que se convierte. Adopta de inmediato las ideas de Esteban, supera a este en llevar hacia adelante el movimiento de la iglesia, cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen judíos y gentiles. Entonces, en toda la historia del cristianismo, ninguna conversión a Cristo trajo consigo resultados importantes al mundo como la de Saulo. Entonces, después de perseguidor, se transformó, porque cuando Dios transforma a una persona, puede llegar a transformar hasta su nombre. En este caso, lo transformó en el apóstol Pablo. La persecución empieza con la muerte de Esteban. La iglesia en Jerusalén se esparce por todas partes. Algunos de sus miembros escapan a Damasco, otros huyen sobre unos 48 kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria y cuya provincia de Palestina formaba parte. Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías y daban su testimonio de Jesús como el Mesías. También en cada sinagoga había un lugar separado para los adoradores gentiles, y muchos de estos escuchaban el evangelio en Antioquía y abrazaban la fe de Cristo. Y también tenemos que ver que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde tanto judíos y gentiles adoraban juntos, disfrutando de los mismos privilegios.
Entonces tenemos que ver que cuando las noticias de la situación llegaron a Jerusalén, tenemos que ver que la iglesia madre se alarma y envió lo que se llama un representante para hacer una examinación de esta relación con los gentiles. Tienen que ver qué era lo que estaba pasando. Y por fortuna la elección del delegado recayó en Bernabé, un hombre de ideas liberales, gran corazón, un hombre generoso. Este va a Antioquía y en lugar de condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocija con ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprueba este movimiento y permaneció en Antioquía para entonces participar en el mismo. Entonces, Bernabé había entonces demostrado su confianza también en Saulo. Ahora entonces fue al hogar de Saulo allá en Tarso, como a algunos 170 kilómetros por ahí de Antioquía. Una mayor parte del área era por agua. Le trajo consigo a Antioquía y le hizo incluso su compañero en la obra del Evangelio. Entonces, la iglesia en Antioquía se eleva a tal prominencia que fue allí por vez primera a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Interesante. Entonces, tenemos que ver que este nombre no se le dieron los judíos, sino se lo dieron los griegos. Entonces, puede ser, y muchos creen que se lo dieron a manera de burla. Hoy le llamarían como bullying, pero fíjense, eso le gustó. Y solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, en tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea y a sus líderes y maestros, y eran las personas eminentes en la iglesia primitiva. Entonces, esta iglesia de Antioquía jugó un papel importantísimo, esta área. Entonces, hasta entonces, los miembros y gentiles de la iglesia eran solo los que pedían lo que se llamaba su admisión. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, escuche bien, 2 líderes prominentes en la iglesia de Antioquía salieron a una misión evangelizadora a otras tierras. Procuraban entonces lo que llamaban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. ¿Por qué judíos y gentiles? Porque habían judíos que habían de la diáspora, ¿no? Y cuando vemos la historia de este primer viaje misionero, podemos observar que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas en las siguientes empresas del antiguo Saulo, ahora apóstol Pablo. Ahora, tenemos que ser claros de algo. Pablo era apóstol, pero él era apóstol para los gentiles. Él no componía el grupo de los 12. Él era un apóstol que era el apóstol de la incircuncisión. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Ya Judas había sido sustituido por Matías. Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Y si tienen alguna pregunta con eso, lo discutimos más adelante cuando estemos en foro en discusión en clase. Ahora, es importante que cuando se emprendió por estos 2 obreros esta misión, al principio se menciona que Bernabé y Saulo, luego se trata de lo que se conocía como Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo y su compañía. Entonces, podemos ver que mostrando a Pablo como lo que se llamaba el líder espiritual. Entonces, vemos que en cuanto al cambio de Saulo, se puede decir que se acostumbraba que en judío tuviese 2 nombres, uno israelita y el otro se usaba cuando la persona andaba entre gentiles. Es por eso que los 2 misioneros llevaron consigo como ayudante a un hombre joven, entiéndase Juan Marcos, aunque los abandonó a mitad de viaje,
escogieron como sus principales campos de labor en las ciudades más grandes. Entonces visitaron lo que se llamaba Salamina, Pafo, en la isla de Chipre. Entonces también Antioquía e Iconio, también Pisidia, Listra y Derbe y lo que se conocía como la Licaoína. Entonces, siempre que era posible, empezaban su obra predicando en las sinagogas, porque todo judío tenía derecho de hablar allí, en especial el rabí que estaba acreditado. ¿Por qué? Porque el que estaba acreditado era una fuente competente y quien venía de la famosa escuela de Gamaliel era bien recibido. Entonces, a través de la sinagoga, anunciaban el evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. Es por eso que en Derbe, que fue la última ciudad que visitaron, estaban muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. En lugar de pasar por las puertas de Cilicia, usted puede ver que al regresar a Antioquía tomaron hacia el oeste y volvieron por el camino recorrido. Entonces visitaron de nuevo las iglesias que fundaron en su viaje al exterior y nombraron sobre ellas lo que se llaman ancianos según el plan de la sinagoga. Entonces, en todos los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, descubrieron que estos métodos de trabajo se mantenían. Entonces, usted va a notar que en toda sociedad, en todo grupo organizado, siempre hay dos clases de representadas, si podríamos decirlo así. Los conservadores que miran hacia el pasado y los progresistas que miran siempre hacia el futuro. Entonces, el elemento ultra judío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. Entonces, de aquí que todos los discípulos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Esto es lo que usted va a ver más adelante, que se llaman los judaizantes. Los maestros progresistas encabezados por Pablo y Bernabé declaraban que el evangelio era para judíos y gentiles, bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. Entonces, usted va a ver que entre estos dos grupos surge una controversia que amenazó una división en la iglesia. Por eso es que usted va a ver, cuando usted lee la escritura, que después de la proclamación del evangelio, después también de la dispersión, el apóstol Pablo tiene que enfrentar una apología y es contra estos grupos judaizantes. Hago este paréntesis para que usted esté también pendiente. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque finalmente se celebró un concilio en Jerusalén, porque entre estos grupos surge una controversia que amenazó una división en la iglesia. Y finalmente se celebra un concilio para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer unas reglas para la iglesia. Entonces es digno notar que en este concilio no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y toda la iglesia. Entonces, Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, que era el hermano de Jesús, participaron en este debate. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, fue que la ley solo estaba a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo. Entonces, con esta resolución termina lo que se llama ese periodo de transición de una iglesia cristiana judía o una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, entonces el evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión. Ahora, tenemos que ver que la iglesia entre los gentiles pasa desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio del apóstol Pablo. Y eso es desde el año 50 hasta el año 68. Si usted nota,
La decisión del Concilio de Jerusalén quedó libre para lo que se llama iniciar la obra mayor destinada a llevar a toda la gente, toda raza y todo país o todo lugar, el reino de Jesucristo, el reino de Jesucristo. Se esperaba que los miembros judíos de la iglesia continuasen en su obediencia a la ley judaica. Y aunque las reglas se interpretaban ampliamente para los líderes como Pablo, tenemos que ver que los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos de carácter legal. Entonces, para nuestra información, los sucesos que surgen en los próximos 20 años después del Concilio de Jerusalén van a depender del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, que son las cartas pastorales, y el primer versículo de la primera epístola de Pedro, que es una epístola general, porque son cartas para los de la dispersión, que a lo mejor se refiere a países visitados por el apóstol. Entonces, estas fuentes de información pueden agregarse a algunas tradiciones que al parecer, escuche bien, son auténticas del periodo que vino a continuación de la época apostólica. Es por eso que el campo de la iglesia es ahora todo el imperio romano, que consistía de todas las provincias al margen del mar Mediterráneo y también algunas tierras fuera de sus fronteras, en especial hacia el área este. Entonces, por eso es que usted puede ver los miembros gentiles que seguían aumentando y los miembros judíos seguían disminuyendo. Entonces, a medida que el evangelio ganaba adeptos en el mundo pagano, los judíos se alejaban de él y su odio se hacía cada vez más amargo. Entonces, durante esa época, casi todas las partes eran los judíos los que se instigaban a la persecución en contra de los cristianos. Entonces, usted puede notar que durante aquellos días, tres líderes se destacaban eh, en prominencia en la iglesia. Pablo, que era lo que se llamaba el viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesias e inminente teólogo. Después de Pablo estaba Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas. Entonces, ¿qué enseña la tradición? Enseña que Pedro estuvo un tiempo en Roma y encabezó la iglesia en esa ciudad y murió allí como un mártir. Aproximadamente, se cree que en el año 67 después de Cristo. Entonces, el tercero de los nombres grandes de este periodo fue Santiago, el hermano más joven de Jesús, y encabezaba la iglesia de Jerusalén. Entonces, era un fiel conservador de las costumbres judías y se le reconocía como un líder entre cristianos judíos, pero sin embargo no llegaba al extremo de oponerse a que el evangelio se predicase a los gentiles. Entonces, este apóstol que escribe la epístola de Santiago, que Santiago prácticamente era Jacobo, lo asesinaron en el templo alrededor del año 62 después de Cristo. Entonces, así es que estos tres líderes de este periodo, además de otros muchos menos destacados, que podríamos decir, dieron lo que se llama la vida como mártires en la fe. La historia de estos años, según aparecen en los otros 13 capítulos, ¿no? Del libro de los Hechos, informan de la obra del apóstol Pablo. Entonces, es de entender que existieron otros misioneros poco después del final de la época que mencionan la iglesia en países que Pablo no visitó. Por ejemplo, el primer viaje de Pablo por algunas de las provincias interiores de Asia Menor ya se habían mencionado. Después del Concilio de Jerusalén, vemos que Pablo entonces emprendió un segundo viaje misionero con
Silas o Silvano de compañero. Entonces salió de Antioquía de Siria, visitó por tercera ocasión eh, lo que se llama las iglesias en el continente que estaban fundadas en su primer viaje. Entonces llegó a las costas del mar Egeo. Entonces también a Troas, el sitio de la antigua Troya, y luego se embarcó rumbo a Europa, llevando el evangelio también al continente. Tenemos que ver que en la provincia de Macedonia, Pablo, Silas establecieron iglesias en Filipo, en Tesalónica y en Berea. También se fundaron una pequeña grey o un grupo en la ciudad de la cultura de Atenas y una fuerte congregación en Corinto y la metrópolis comercial de Grecia. También en Corinto, Pablo escribe 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, siendo estas las que se conocen como sus primeras epístolas. Entonces, vemos que navega hacia el este a través del mar Egeo para hacer lo que se llama una visita breve a Éfeso, que está ubicada en el Asia Menor, y luego pasa el Mediterráneo a Cesarea y pasa a saludar a la iglesia madre en Jerusalén. Hace un regreso a su punto de partida en Antioquía de Siria y en sus viajes de 3 años por tierra y mar abarca más de 3.200, más o menos, digamos, 220 kilómetros. Entonces, funda iglesias en 7 ciudades importantes, que era todo aquello que componía el Imperio Romano, el continente imperial de Europa, para predicar el Evangelio. Entonces, después de ese periodo de descanso, empieza su tercer viaje misionero, una vez parte de Antioquía, destinado a terminar en Jerusalén, eh, pero entonces preso en manos del gobierno romano. Entonces, al principio, su único compañero era el joven Timoteo, quien se le une en su segundo viaje y que permaneció hasta el final como su fiel ayudante y como él lo llamaba, su hijo en el Evangelio. Entonces vemos que un número de compañeros estuvieron con él antes del final del viaje. Entonces visita iglesias en Siria, Cilicia. Entonces, sin duda, incluyó su lugar de nacimiento, que era Tarso. Entonces pasa por su antigua ruta, visita por 4ª vez las iglesias, su primer viaje. Entonces, después de cruzar la provincia de Frigia, en vez de volver al norte a Troas, va rumbo a Éfeso, la metrópoli de Asia Menor. Entonces permanece por un periodo de 2 años. Entonces la temporada más larga reside en un mismo lugar durante todos sus viajes. Entonces su ministerio fue de éxito, resultando no solo en las iglesias de Éfeso, sino también en la propagación del evangelio por toda la provincia. También vemos que fundó directa o indirectamente 7 iglesias de Asia. Entonces, el método que él utiliza de volver a visitar las iglesias de Éfeso, de navegar a Macedonia, visitar a los discípulos en Filipo, Tesalónica y Berea, también a los que estaban en Grecia, es uno de los métodos efectivos porque es uno de carácter de seguimiento. Entonces, al regresar, emprende el viaje por la misma ruta para hacer una visita final a aquellas iglesias. Entonces, después de navegar a Troas y de allí pasa por la costa de Asia Menor, va entonces en Mileto, el puerto de Éfeso, pidió que buscaran a los ancianos de la iglesia y le dio lo que se llama ese discurso de carácter conmovedor de despedida. Entonces emprende de nuevo su viaje a Cesarea, sube a Jerusalén. Entonces, en esta ciudad termina su tercer viaje misionero, porque mientras adoraba en el templo, se dice que el populacho judío lo atacó. Entonces, los soldados romanos lo rescataron, y para su propia seguridad, porque también entiéndase que él tenía 2 ciudadanías. Entonces, lo largo como el segundo
tenemos que ver, excepto los, digamos que unos 400 entre Jerusalén y Antioquía, sus resultados más sobresalientes fueron eh, las iglesias de Éfeso y dos de sus cartas más importantes. Y una fue a la iglesia de Roma, en la que exponía los principios del evangelio según lo predicaba él mismo. Entonces, la otra fue a la carta a Gálatas, dirigida a la iglesia de su primer viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de los discípulos. Entonces tenemos que ver que después de su arresto permanece 5 años en prisión. Entonces, ahí por poco tuvo un tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y al menos 2 años en Roma. Entonces, podemos entonces considerar el peligro de estar en Cesarea y al menos de estar en Roma. Entonces, también Roma estaba a punto del cuarto viaje de Pablo, porque aún estando en cadenas, Pablo era un misionero que hacía uso de toda oportunidad para predicar el evangelio. Ahora, la causa inmediata del viaje fue su petición en calidad de ciudadano romano, de que el emperador de Roma lo juzgara. Entonces sus compañeros fueron, en este caso, Lucas, era Aristarco, que pudieron haber entonces navegado como sus sirvientes o ayudantes. También iba a bordo un grupo de criminales convictos que los llevaron para Roma a fin de que murieran en los juegos de gladiadores, además de los soldados que los guardaban y la tripulación de la nave. Esto nos hace ver que podríamos entonces inferir y casi estar seguros de que en esa larga y peligrosa travesía todos estos compañeros de viaje de Pablo escucharon el evangelio. Tanto así como en Sidón, en Mira, en Creta, donde sabemos que la nave se detuvo, Pablo tuvo que proclamar a Cristo y sabemos que convirtió a muchos en la isla de Malta, o conocida como Melita, donde después de la tormenta se detuvieron por un periodo de 3 meses. Entonces vemos que al final Pablo llega a Roma, la ciudad que por muchos años fue la meta de sus esperanzas. Aunque se trataba de un preso en espera del proceso, tenía una casa alquilada donde vivía encadenado a un soldado. Algunos dicen que era un pretoriano. Su primer esfuerzo fue, como siempre, alcanzar a los judíos. Por lo tanto, celebró una reunión durante todo un día con ellos, y al comprobar que solo unos pocos estaban dispuestos a aceptar el evangelio, se volvió de nuevo a los gentiles. Por espacio de 2 años, su casa fue una iglesia en la que muchos encontraron a Cristo, en especial entre los soldados de la guardia del pretorio. Eso era como decir la guardia especial. Y su obra mayor en Roma fue escribir 4 cartas que se encuentran entre los tesoros de la iglesia: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y hay buena razón para creer que después de estar 2 años en la prisión, fue absuelto y puesto en libertad. Entonces, se puede considerar que los 3 o 4 años de libertad, Pablo como la continuación de su cuarto viaje misionero, se cree. Ahora,
también encontramos lo que son alusiones o esperanzas de hacer visitas a Colosas y a Mileto. Y también se estaba tan acerca de Éfeso como lo estaba en estos dos lugares. También podemos estar seguros de que de las iglesias, la de Nicópolis en el mar Adriático y el norte de Grecia. Y la tradición declara que en este lugar le arrestaron y lo enviaron a Roma nuevamente en el año 68, donde se cree que fue donde sufrió el martirio. Entonces, en este periodo puede haber donde tres epístolas, la de Timoteo y Tito, y la segunda de Timoteo fueron sus últimas cartas escritas desde la prisión en Roma. Ahora, en el año 64, que fue lo que algunos creen el gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Roma, se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, que fue el peor de todos los emperadores romanos. Este arquitecto frustrado, pero esto está en discusión. Y es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen, pero Nerón acusó a los cristianos. A fin de liberarse, Nerón declaró que habían sido los cristianos los que lo incendiaron. Ustedes, muchos conocen la historia, y de esta manera dio comienzo a lo que se llama una persecución terrible, y esto causó que torturaran y mataran a miles, y entre ellos estaba envuelto Pedro, a quien lo crucificaron más adelante en el año 67, y Pablo, que murió entonces decapitado, se cree que en el año 68. Entonces, estas fechas no son muy exactas, y los apóstoles pueden haber sufrido el martirio 1 o 2 años antes. Y es una de las venganzas de la historia en aquellos jardines de Nerón, donde quemaron a multitudes de cristianos como antorchas vivas mientras el emperador paseaba en su carruaje. Entonces son ahora lo que se llama el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del Pontífice Católico Romano y del Templo de San Pedro, el edificio más grande de la fe católico romana. Cuando se celebró el Concilio de Jerusalén, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito, y la iglesia dependía para su conocimiento de la vida y enseñanza del Salvador, de las memorias de los primeros discípulos. Ahora, antes de finalizar el periodo, entiéndase el año 68 después de Cristo, una gran parte del Nuevo Testamento ya estaba en circulación. Entonces, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, las cartas de Pablo, Santiago, la primera carta de Pedro y tal vez la segunda ya estaban circulando. Otra parte importante es lo que se conoce como la Edad Oscura. Y el primer siglo, ya desde el año 68 al año 100, esa edad sombría, es desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan. Es la parte porque sombría, porque las tinieblas de la persecución estaban sobre la iglesia, pero en especial porque todos los periodos de la historia es del que menos sabemos.
y no todos tenemos lo que se llama una luz clara del libro de los Hechos, porque no está todo detallado, ¿no? Entonces, ningún autor de esta época ha llenado ese espacio en la historia. Ahora, es bueno y nos gustaría pues conocer acerca de esa obra ulterior de los ayudantes de Pablo, tales como Timoteo, Apolos, Tito. Ahora, todos estos y amigos de Pablo, al morir, quedan prácticamente fuera del registro. Ahora, después de la muerte de Pablo y durante 50 años sobre la iglesia, pende entonces lo que se llama como una especie de cortina, a través de la cual en vano empiezan entonces a quedarse cosas en la cual como que no podemos mirar. Entonces, cuando al final se levanta alrededor de 120 años, con los registros de los padres primitivos de la iglesia, encontramos una iglesia que es diferente en muchos aspectos a la de la iglesia de los días de Pedro y los días de Pablo. Entonces, cuando vemos la caída de Jerusalén en el año 70, que trajo un gran cambio en la relación de cristianos y judíos, entre las muchas provincias bajo el dominio de Roma, el único país descontento, desleal, era Judea. Vemos los judíos, al interpretar sus escritos proféticos, creían que estaban destinados a conquistar y gobernar el mundo. Entonces también vemos que al tener una confiada esperanza, se sometían a la mala voluntad y al yugo de los emperadores romanos. Y también debía admitirse que también que muchos de los procuradores o gobernadores romanos fracasaban por completo en comprender el carácter judío y eran innecesariamente ásperos en el trato. Y por eso es que ustedes pueden ver que en el año 66 después de Cristo los judíos se levantaron en una rebelión abierta. Entonces nunca tuvieron esperanzas de vencer. Entonces surge la pregunta, ¿qué podía hacer una de las provincias más pequeñas cuyos nombres no estaban preparados? Entiéndase, hombres, mejor dicho, no estaban preparados para la guerra en contra de un imperio de 120 millones de personas con un cuarto de millón de soldados disciplinados y expertos en aquel entonces. Entonces los judíos mismos estaban divididos en grupos que peleaban y se mataban entre sí. Y estamos viendo que entonces Vespasiano, que era el principal general romano, condujo un ejército a Palestina. Entonces Roma lo llamó para que se ocupara el trono imperial y deja la dirección de la guerra a Tito. Entonces, como usted y yo sabemos, según la historia, después de un terrible sitio que se hacía más terrible por el hambre, la lucha civil entre los muros, tomaron y destruyeron la ciudad. Mataron a incontables millares de judíos, esclavizan a otros miles. Entonces, el Coliseo romano se construyó mediante el trabajo forzado de los cautivos judíos e incluso multitudes de ellos mueren debido al intenso trabajo. Vemos también que la nación judía, después de su existencia de 13 siglos, fue destruida y su restauración se produjo, como todos y yo sabemos, el 15 de mayo de 1948. Al caer Jerusalén, perecieron cristianos, hace pocos cristianos o quizás ninguno. De las declaraciones proféticas de Cristo, los cristianos recibieron amonestación, escaparon de la desdichada ciudad y encontraron refugio en Petra, en el valle del Jordán. Pero el gran efecto sobre la iglesia de esta destrucción fue que puso fin para siempre a lo que se llama a toda la relación entre judíos y cristianos.
Y hasta este momento el gobierno romano y el pueblo en general consideraba a la iglesia como una rama de la religión judía. Ahora, de ahí en adelante los judíos y los cristianos estaban separados. Y una pequeña sección de judíos y cristianos habían perseverado durante 2 siglos. Pero un número menor, se podría decir. Era pequeño. Ahora, se trataba de estos grupos, creo que eran los ebionitas. Era un pueblo que la iglesia en general apenas los reconocía y que los de su raza los despreciaban por considerarlos apóstatas. Pero se dice que en el año 90 después de Cristo, el cruel e indigno Domiciano empezó una segunda persecución imperial de cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma e Italia. Esta persecución, como la que empezó Nerón, fue de carácter esporádico, fue local. No se extendió por todo el imperio. En ese tiempo estaba Juan, el último de los apóstoles, y quien viviera en Éfeso, lo prendieron y lo llevaron a la isla de Paspo, en Egeo, en el mar Egeo. Fue allí donde entonces recibe la revelación que aparece en el último libro del Nuevo Testamento, sigo por revelaciones, algunos lo conocen también por Apocalipsis. Entonces los expertos señalan que esta obra se escribe antes o alrededor del año 69 y poco después de la muerte de Nerón. Y es probable que Juan muriera en Éfeso aproximadamente en el año 100. Es el único apóstol que no es martirizado. Ahora, durante esta época se escriben los últimos libros del Nuevo Testamento hebreo, tal vez la segunda carta de Pedro, las epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces, aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos viene más tarde, es bien curioso observar el estado del cristianismo a fines del primer siglo y más o menos 70 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, para esta fecha ya habían lo que se llaman familias que durante 3 generaciones fueron seguidores de Cristo. También a principios del segundo se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España, algunos creen en Gran Bretaña, en el occidente. Sus miembros ascendían a muchos millones y también la bien conocida carta de Plinio, el emperador Trajano, escrita alrededor de 112 después de Cristo, que declaraba en las provincias del Asia Menor al margen del Mar Negro. También los templos de los dioses que estaban ya casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Entonces los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en un número a las poblaciones libres. Sin embargo, en la iglesia, el esclavo, usted puede ver, se trataba igual que al noble. Entonces, también el esclavo podía ser obispo, mientras que su amo podía ser su miembro regular. Interesante. Entonces, al final del siglo I, toda la iglesia acepta como reglas de fe las doctrinas expuestas por Pablo en las cartas de los romanos o en la epístola y las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas. También un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Entonces también tenemos que ver que surgen opiniones
heréticas y comenzaron a formarse sectas cuyos gérmenes los apóstoles descubren y exponen, y si bien su completo desarrollo viene más tarde. También tenemos que ver que el bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la iglesia. No obstante, hay mención definida en el año 120 de que ya el bautismo por aspersión era costumbre. Por lo general, se observaba el día del Señor, aunque no era una forma estricta, mejor dicho, como en el día absolutamente separado, mientras que la mayor parte de la iglesia era judía y también se observaba el sábado hebreo. Sin embargo, el primer día de la semana lo fue desplazando a medida que aumentaban los gentiles. Eh, También tenemos que ver que se señala que esta obra se escribió en el año 69 después de Cristo y poco después de la muerte de Nerón. Y es probable que Juan muera o haya muerto aproximadamente en el año 100. El plan de culto en las asambleas cristianas se derivaba de aquel de las sinagogas judías. También se leían pasajes del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas, así como los evangelios. Y se cantaban salmos de la Biblia e himnos cristianos. Las oraciones eran diferentes en las sinagogas y eran espontáneas y se dirigían con toda libertad a los miembros y hermanos visitantes. Y al final del servicio a menudo se participaba de la cena del Señor. También al leer las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis se puede encontrar entremezclada luz y sombras en el relato de las iglesias. Las normas del carácter moral eran bien elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido de los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la iglesia era bien fuerte, era bien activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del imperio romano. También tenemos que notar algo. La iglesia perseguida en esta parte que vamos a mencionar tiene su desarrollo desde el año 100 hasta el 313. Entonces hay una serie de causas de las persecuciones imperiales. Entonces hay un hecho bien relevante y es en la historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero, que fue la persecución de los emperadores romanos que desplegaron contra el cristianismo. Y aunque esta situación no fue continua, a menudo duraba años y propensa en cualquier momento podía estallar de manera bien terrible. Por ejemplo, en el siglo IV se prolongó hasta el año 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, que fue el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo. Y se puede ver de manera sorprendente que durante ese periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo. También podemos ver que la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima o a veces hasta ninguna. Entonces se puede ver que antes de narrar la historia podemos ver que investiguemos algunos de los motivos que obligaban al gobierno generalmente justo y que preocupaba el bienestar de sus ciudadanos a intentar por espacio de unos 200 años a extirpar un cuerpo tan recto y tan obediente a la ley y tan conveniente como los cristianos. También se puede señalar un buen número de causas para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. También tenemos que ver que el paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía, donde los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles,
un Dios más no se destacaba en nada cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaban desarrollar el comercio o la inmigración y construían templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de esos otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Es por eso que en caso de Pompeya podemos encontrar un templo a Isis, una diosa egipcia construido para fomentar el comercio en Pompeya con Egipto. Y esto se hacía con los comerciantes egipcios y lo hacían para que se sintieran como en su propio país. En el cristianismo, en cambio, se oponía a toda adoración excepto a la de su propio Dios. Es por eso que un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, un templo de Roma que todavía está en pie, donde se adoraba a todos los dioses importantes. Pero los cristianos rechazaron la oferta y la despreciaron. O sea, no querían que a Cristo se le reconociese solo como entre muchos dioses. Por eso que la adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. El, tenemos que ver que en algún lugar prominente de cada ciudad había una estatua del emperador reinante. Ante dicha imagen se ofrecía lo que se llamaba incienso como a un dios, y parece que en una de las primeras epístolas de Pablo hay una referencia velada de esta forma de idolatría. Los cristianos se negaban a rendir adoración, aun cuando era muy sencillo arrojar un poco de incienso sobre el altar, y debido a que contaban con himnos de alabanza, adoraban a otro rey. eh, Había un tal Jesús, las multitudes lo tenían por desleales y dicen que conspiraban de una revolución. Por eso, de alguna manera, se consideraba la primera generación de cristianos relacionada con los judíos, a pesar de que estos vivían separados de las costumbres idólatras y ni siquiera comían en las fiestas de los ídolos. El gobierno reconocía al judaísmo como una religión permitida. Entonces, esta aparente relación eh, preservó a los cristianos por un tiempo de la persecución. Y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el cristianismo quedó solo, sin leyes que la protegieran a sus seguidores del odio de sus enemigos. Entonces las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas. Se reunían antes de las salidas del sol de la noche, el sol de la noche, a menudo en cuevas, en catacumbas subterráneas. Circulaban rumores de ritos lascivos o criminales que se llevaban a cabo entre ellos. El gobierno autocrático del imperio sospechaba de cultos o sociedades secretas teniendo propósitos desleales, como la celebración de la cena del Señor y del cual excluían a los extraños, a menudo era una causa de acusación y de persecución. Es por eso que el cristianismo no hacía distinciones entre los hombres, tampoco lo hacía entre sus miembros ni en el trabajo que realizaban, e incluso un esclavo se podía elegir como obispo en la iglesia, y esto era una ignominia para los nobles, los filósofos y las clases gobernantes. A los cristianos se les consideraba como igualitaristas, anarquistas, trastornadores del orden social, en otras palabras, enemigos del Estado. A menudo los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución, y esto se debió a que en Éfeso el apóstol Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero. Y también los gobernantes perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos cuyos intereses financieros se afectaban con el progreso de la iglesia. Por eso, entre estos habían también sacerdotes y sirvientes laicos de los templos de ídolos, los que se hacían imágenes, los escultores, arquitectos de los templos, y otros que se ganaban la vida mediante la adoración pagana.
Entonces no era difícil elevar el grito de los cristianos a los leones. Cuando los hombres veían a sus artes o profesiones en peligro, o cuando funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos, no les temblaba el pulso para que gritaran que los cristianos estaban haciendo oposición y los echaran a los leones. Es por eso que cuando entra entonces la época de la persecución, es por eso que en el siglo segundo y tercero y sobre todo en los primeros años del siglo cuarto, más o menos hasta el 313, la religión cristiana estaba prohibida y los partidarios sufrían proscripción. La mayor parte del tiempo la espada, la persecución estaba vainada, apenas molestaban a los discípulos en sus observancias religiosas. Durante periodos de aparente calma, cabía la posibilidad de un peligro repentino siempre que un gobernante creía conveniente ejecutar los edictos o cuando algún cristiano prominente daba su testimonio abiertamente con valor. Incluso hubo, sin embargo, varios periodos de corta o larga duración en la que a través de todo el imperio la iglesia se exponía a las más fieras persecuciones. Las persecuciones, en realidad, en el primer siglo, que fueron por Nerón y Domiciano, fueron sencillamente explosiones de frenesí y odio, que no tenían ningún motivo, excepto la ira de unos tiranos. Entonces, se producían en una forma de carácter esporádico y no se prolongaban mucho. También tenemos que ver que en el año 110 al 313 después de Cristo, la iglesia estuvo sujeta a series sistemáticas implacables de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe que estaba creciendo. Entonces, desde el reinado de Trajano al de Antonio Pío, que fue del año 96 al 161, el cristianismo no se reconoció, aunque tampoco se persiguió severamente. Entonces, bajo los emperadores, emperador Nerva, estaba Trajano, estaba Adriano, estaba Antonio Pío, quienes con Marco Aurelio se les conocieron como los 5 buenos emperadores, no se podía arrestar a ningún cristiano sin una querella definida y comprobada. Entonces, el espíritu de la época era más bien pasar por alto la religión cristiana. Entonces, cuando se formulaban cargos y los cristianos rehusaban retractarse, los gobernadores se veían obligados, aún en contra de su voluntad, a poner en vigor la ley y ordenar la ejecución. Entonces, algunos mártires prominentes de la fe durante estos reinados, en este caso como Simón y Marcos, el sucesor de Santiago, que fue cabeza o obispo de la iglesia de Jerusalén, se vieron envueltos. Y este también, como aquel que fue un hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, se dice que llegó a una edad avanzada, los crucificaron en el año 107 después de Cristo por un orden del gobernador romano de Palestina durante el reinado de Trajano. Se dice que Ignacio, y creo que fue Ignacio, que cuando era un niño Jesús fue el que cargó, obispo de Antioquía en Siria, estaba más que dispuesto a ser un mártir. Su camino a Roma escribió cartas a la iglesia, esperando no perder el honor de morir por Cristo. Y lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano en el 108 o el año 110, creo que después de Cristo. Y aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa de la que se desató sobre la iglesia, poco después hubo muchos mártires, además de estos hombres distinguidos. Entonces, el menor de los emperadores romanos y uno de los más prominentes escritores de ética fue Marco Aurelio, quien reinó
el 161, el 180 y su estatua, estatua ecuestre, aunque está en pie en el lugar de la antigua capital de Roma. Incluso hicieron una película, Gladiador, que fue un hombre recto y gobernante y que fue un encarnizado perseguidor de los cristianos, procuró restaurar la antigua sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. Entonces quería que Roma volviera a ser una república. Entonces procuró entonces restaurar, como dije anteriormente, la sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. Entonces se suponía pues que a los cristianos como innovadores. Entonces muchos miles de creyentes en Cristo eran decapitados o devorados por las fieras hambrientas en la arena. Entre la multitud de mártires de estos años, y entonces solo mencionaron a dos, que fue Policarpo, que era el obispo de Esmirna en Asia Menor, que murió en el 155 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y le instaron a maldecir el nombre de Jesucristo, cuando su gran declaración diciendo que 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho ha sido bien, ¿cómo podría maldecirme? Mi Señor, mi Salvador. Lo quemaron vivo en la hoguera. Y el otro, Justino Mártir, que fue un filósofo que continuó enseñando después de aceptar el cristianismo. Entonces se trataba de uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Entonces sus libros, aún existentes, ofrecen una valiosa información acerca de la iglesia a mediados del segundo siglo. Entonces, su martirio, que ocurrió en el año 166 después de Cristo. Entonces, tenemos que ver cómo estos hombres se pudieron mantener ante toda esta opresión. Entonces, después de la muerte de Marco Aurelio en el 180 después de Cristo, sigue un periodo de confusión. Entonces, los débiles e indignos emperadores se ocupaban tanto de las guerras civiles o de sus oprobios placeres que no prestaban mucha atención a los cristianos. Entonces vemos más adelante que Septimio Severo empezó en el 202 después de Cristo una persecución terrible que duró hasta su muerte en el 211. Severo tenía una naturaleza morbosa, melancólica de su personalidad. Era riguroso en administrar disciplina y procuraba en vano restaurar las decadentes religiones de otros tiempos. La persecución contra la iglesia hacía estragos, pero era más severa en Egipto y en el norte de África. También estaba Leonidas, el padre del gran teólogo Orígenes, que murió decapitado en Alejandría. Y en el 203 después de Cristo, las fieras hicieron pedazos a Perpetua, una mujer noble de Cartago, y a Felicitas, su fiel esclava. Tan cruel era el espíritu del emperador Septimio Severo que muchos escritores cristianos lo consideraron el anticristo. También tenemos que ver que bajo numerosos emperadores que siguieron en rápida sucesión, la iglesia quedó en el olvido durante 40 años. En todo el imperio, el emperador Caracalla, del año 212 a 217, confirmó lo que se llamaba la ciudadanía a cada persona que no fuera esclava. Un beneficio prácticamente para los cristianos, pues ya no podían crucificarlos ni arrojarlos a las fieras, a no ser de que fuesen esclavos. En otras palabras, con el reinado de Decio, que fue en el 249 al 251, desafortunadamente se volvió a desatar una terrible persecución. Entonces, por fortuna, su reinado fue muy corto y con su fallecimiento cesó por un tiempo el aniquilamiento de cristianos. Después de la muerte de Decio, surgieron más de 50 años de relativa calma, aunque a veces habían breves periodos de persecución
En una de esas épocas, que fue en el año 257 después de Cristo y bajo Valeriano, murió el célebre Cipriano, obispo de Cartago y uno de los grandes escritores y líderes de la iglesia en ese periodo, así como el obispo romano VI. Entonces, la última y más sistemática terrible de las persecuciones fue durante el reinado de Diocleciano y sucesores, que fue en el año 303 a 310 después de Cristo. En una serie de edictos se ordena quemar a cada ejemplar de la Biblia, derribar las iglesias levantadas por todo el imperio durante el medio siglo de la relativa calma, quitar la ciudadanía a quienes no renunciasen a su religión cristiana y dejada sin la protección de la ley. Se dice que en algunos lugares reunían a los cristianos en sus templos y los quemaban. Y parecían los creyentes dentro de sus paredes. En otras palabras, los quemaban y ahí perecían. Parecían, eso se convirtió en una especie de horno de exterminación. Prácticamente era el centro de exterminación. Era en honor de la exterminación de la superstición cristiana. Entonces, esta declaración, aunque hecha por muchos historiadores, descansa sobre evidencias inciertas y quizás dicen que no sea auténtica. Ahora, también, 25 años después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del emperador de la corte del imperio. Los inmensos baños de Diocleciano en Roma se construyeron mediante trabajo forzado de esclavos cristianos. En Roma se construyeron mediante trabajo forzado de esclavos cristianos. 12 siglos después, Diocleciano Miguel Ángel transformó una parte del edificio en la iglesia de Santa María degli Angeli, consagrada en 1561 después de Cristo, que todavía se usa para la adoración católico romana. Diocleciano abdicó al trono imperial en 305 después de Cristo, pero sus subordinados y sucesores, Galerio y Constancio, siguieron la persecución durante un periodo de 6 años. Constantino, el hijo de Constancio, como coemperador, y quien para ese tiempo no profesaba ser cristiano, expidió su memorable edicto de tolerancia en 313 después de Cristo. Y por esta ley se aprobó el cristianismo. Su adoración se legalizó y toda persecución cesó para no volverse a renovar mientras duró el imperio romano. Y dejamos hasta aquí este diálogo y dejamos entonces las siguientes preguntas. Hay una serie de preguntas entonces que quisiéramos dejar para que usted las analizara y buscara luego de su lectura. Y estas preguntas ayudan a usted como lector a que indague y haga su análisis inductivo, la cual permite entonces a que usted pueda desarrollarse aún más en su comprensión lectora. Por ejemplo, preguntamos entonces, durante la historia de la Iglesia cristiana se han podido reconocer por lo menos 6 periodos generales. Y aunque no los hemos discutido todos, podemos mencionar por lo menos estos 6. Está la Iglesia apostólica, la Iglesia perseguida, la Iglesia imperial, la Iglesia medieval, la Iglesia reformada y la Iglesia moderna. Entonces, podemos también verificar el punto o pivote que marca la partida de Cristo. Y tenemos que ver que el punto pivote es el punto que tiene que ver, que viene siendo el punto de arranque, viene siendo el Monte de los Olivos.
Una pregunta que también puede ser importante es, ¿qué fue lo que sucede en el lugar que hizo que fue la cumbre o punto de partida de la iglesia cristiana? Viene siendo lo que se conoce como los últimos mandamientos. Entonces, también podemos ver que el primer periodo de la iglesia cristiana termina con la muerte de el apóstol Juan, que es el último de los 12 discípulos. Entonces, ¿cómo se conoce ese periodo? Ese periodo se conoce como el periodo de la edad apostólica. Y otra pregunta y final viene siendo durante el siglo segundo, tercero y parte del siglo cuarto fue cuando el más poderoso imperio de la tierra ejerce todo su poder para destruir lo que se llamaba aquel tiempo la superstición cristiana. Esperamos que este conversatorio que tuvimos prácticamente a través de este espacio, casi 2 horas, casi exacta 2 horas, puede ser de ayuda. Y cuando nos podamos reunir, usted puede entonces tener sus preguntas y escribirnos para así poder entonces tener un análisis más claro de esta discusión con relación a la historia de la iglesia. Hasta pronto y bendiciones.